Vale, le doy a grabar. Bien, estamos con la estructura de los monómeros de las proteínas, ¿vale? Que son los aminoácidos. Entonces, yo señalaría en el esquema así. Carbono alfa, ¿vale? Lo señalaría. O lo ponéis aquí, ¿vale? Carbono alfa. Grupo carboxilo. Radical. Grupo amino. Hidrógeno, ya por ponerlo todo. ¿Vale? O lo escribís de manera secuencial, un carbono alfa, un carboxilo, y luego le plantáis la fórmula, ¿vale? Pero que quede claro, ¿ok? Venga, seguimos. Atendiendo a la variedad de radicales, cite 4 tipos de monómeros. Pues los 4 tipos que hemos visto en la clasificación, ¿no? ¿Cuáles son los 4 tipos? ¿Os acordáis? Aminoácidos con R ácido, ¿no? Los aminoácidos con R ácida o con carga positiva, ¿no? Perdón, negativa. Ácidos que tienen carga positiva, básicos con carga positiva, ¿no? Ácidos con carga, hemos dicho, ácidos con carga negativa, básicos con carga positiva. Y luego, Neutro. los que son apolares, bueno, apolares que no tienen carga, ¿verdad? Y luego que son polares sin carga, que son neutros, ¿vale? Entonces, empezamos. Apolares, que son hidrófobos, ¿verdad? Son apolares. Luego están los polares, pero son polares sin carga. Y luego están los polares con carga, que pueden ser ácidos o básicos, ¿vale? Y por último, enumere 4 funciones de las proteínas y ponga un ejemplo de proteína para cada función. Mirad que fácil esta pregunta. Teníamos un montón de funciones, pues podéis elegir enzimática, contráctil, transporte, la que queráis, ¿de acuerdo? Hormonal, pues ponemos un ejemplo de cada una. A ver, ¿quién me dice alguna? Transporte, la que lleva el oxígeno, que no me sale el nombre. Exacto, la hemoglobina. Transporte, la hemoglobina. Por ejemplo, contráctil. Actina y miosina, ¿no? Muy bien, actina y miosina. Estructural. Queratina. La queratina o el colágeno, ¿vale? Enzimática. ¿No sabía el nombre de ninguna enzima? Sí. Pues decimos el nombre de una enzima. Lactasa, por ejemplo, catalasa, me da igual. Una enzima, la que queráis. Función defensiva. Anticuerpos. Anticuerpos, inmunoglobulina A si queremos, pero anticuerpos es suficiente. ¿De acuerdo? Está clara la pregunta, está muy sencillita. ¿Vale? Nos vamos a la segunda. La segunda es de célula. Indique 4 componentes de la membrana plasmática de una célula animal. A ver, citar 4 componentes. Está muy fácil. A ver, venga, chiquito. Bicapa lipídica. Pero yo concretaría, Blanca, un componente. Glucoproteína. Exacto. Yo diría, por ejemplo, fosfolípido. Vale. Colesterol. Las proteínas periféricas. Proteínas. Esfingolípidos. Oligosacáridos, ¿no? Van por ahí los componentes de la membrana plasmática. En relación con el glucocálix, explique cuál es su composición. A ver, ¿cuál es la composición del glucocálix? Oligosacáridos. Exacto. Son oligosacáridos. Muy bien. ¿Y la función? Que le da la identidad, ¿no? ¿Qué da qué? La identidad. Exacto. Es la identidad de la célula. ¿Vale? Seguimos.
diferencie transporte pasivo y transporte activo. A ver, ¿en qué se diferencia el transporte pasivo y el transporte activo? El pasivo va a favor del gradiente Sí, y el activo en contra. pero hay más características, ¿no? O sea, el pasivo es a favor de gradiente. ¿Qué más? Hay que decir los tipos también. No, ahora mismo no. Que no se gasta ATP. No es exacto, no se consume energía. Y es espontáneo, ¿verdad? Y en el activo sí. Y el activo es lo contrario. En contra de gradiente, no es espontáneo y sí se consume energía. ¿De acuerdo? Venga. Indique mediante qué tipo de transporte atraviesa la membrana la siguiente molécula. A ver, hormonas esteroideas y fármacos liposolubles. ¿Qué tienen en común fármacos liposolubles y hormonas esteroideas? Difusión simple. Exacto. ¿Por qué, Julia? Hay que razonarlo. O Bueno, porque, no dice que lo razonemos, pero bueno, lo razonamos nosotros. o porque son lípidos Muy o bien. tienen componentes lipídicos. Exacto. Son apolares y por lo tanto difunden bien a través de la bicapa. ¿Vale? No tienen problemas para atravesar la bicapa. Difusión simple. Azúcares y aminoácidos. Ya son moléculas con carga, ¿verdad? Hay esos bostezos, que es muy temprano. A ver, son moléculas con carga, no pueden atravesar la bicapa. ¿Mediante qué transporte? Vamos a recordarlo. El transporte, de hecho lo vamos a... Por difusión. Canales acuosos. Vamos. Facilitada por las proteínas. Vamos a recordarlo. Transporte pasivo podía ser difusión simple, ¿no? O transporte facilitado por proteínas, ¿no? Que podía ser canales, podían ser canales acuosos o las permeasas, ¿no? ¿Os acordáis la diferencia, no? Canales acuosos simplemente son tubos por los que circulan, pero estos son para iones, ¿vale? Juanmi, eso es para iones. Ah, vale. Y transporte activo, pues como permeasas, pero que van en contra de gradiente. Entonces, un aminoácido o un monosacárido tiene carga, por lo tanto, difusión simple no puede ser. ¿Ok? Canales acuosos es solo para iones, ¿vale? Vale. Por lo tanto, nos queda o transporte facilitado por proteínas, ¿no? En el caso de las permeasas, o también mediante transporte activo. ¿De acuerdo? De hecho, algunas bombas también bombean monosacáridos en contra de gradiente, ¿de acuerdo? Si es necesario. Vale. Tercera, diferencia entre estos conceptos, gen y alelo. A ver, ¿qué es un gen? Un trozo de ADN que tiene información para un determinado carácter. Perfecto. Pero en vez de trozo, vamos a usar una palabra un poquito más técnica, ¿vale? Vale. Es que secuencia de nucleótidos, secuencia de ADN, Es que fragmento de ADN, ¿vale? Que tiene información para la síntesis de una proteína, ¿verdad? ¿Y alelo qué es? las diferentes maneras de expresarse que tiene ese gen. No, porque un gen solo se puede expresar de una manera. ¿Me explico? Un gen solo puede sintetizar una proteína, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué es un alelo? Pues cada una de las alternativas que tiene ese gen. Blanca, es que no es lo mismo. Ya. ¿Vale? Por ejemplo, el gen del color de los ojos, pues puede ser
de un tipo o de otro, ¿vale? Entonces, ese gen tiene información para el color de los ojos. Y el alelo o los alelos son los distintos tipos de genes que hay para ese carácter. Alternativas del gen, ¿de acuerdo? A ver, homocigoto y heterocigoto. ¿Qué diferencia hay? Pues que un organismo, en el caso de ser homocigoto, ¿cómo tiene los genes? Alelos. Iguales. Iguales. Tiene la misma pareja de genes alelos, la misma pareja, solo tiene los mismos alelos. Sin embargo, si es heterocigoto, Pues son distintos. pues son distintos, ¿vale? El individuo posee las dos alternativas, ¿no? O posee dos alternativas del carácter. Codominancia y herencia intermedia. ¿Qué os pasa hoy? Dominancia que se muestran los dos alelos, ¿no? Sí, en el caso de codominancia es cuando los dos alelos, cuando están en heterocigosis, o sea, hay un individuo heterocigoto, pues se expresan los dos, ¿de acuerdo? Codominancia es que se expresan los dos alelos. Y herencia intermedia, cuando están los dos alelos, se expresa un fenotipo intermedio. ¿Me explico? Por ejemplo, cruzo un individuo blanco con uno negro, puros, y la descendencia me sale gris. ¿Eso qué sería? ¿Codominancia o herencia intermedia? Intermedia. Herencia intermedia. Pero si al cruzarlo me salen individuos con manchas grises, perdón, manchas blancas y negras, es que se han expresado los dos, ¿verdad? Eso sería codominancia. ¿Vale? Venga, y por último, gen autosómico y gen ligado al sexo. A ver, ¿qué diferencia hay entre un gen autosómico y un gen ligado al sexo? ¿En qué cromosomas están los genes autosómicos? En las células somáticas, Está en cromosomas somáticos, ¿verdad? cromosomas somáticos. O autosomas. Ten en cuenta, Juanmi, que las células tienen tanto cromosomas somáticos como sexuales, ¿verdad? Claro. O autosomas, que son los cromosomas somáticos. Entonces, autosómicos que están en cromosomas que no tienen genes para el sexo, para determinar el sexo, o características sexuales. Y el gen ligado al sexo es un gen que está en cromosomas sexuales. ¿Vale? Cromosoma X, cromosoma Y. Mira, chiquitos, yo estas preguntas, las tres de teoría, las veo fáciles. Pues tenemos, fijaros, la primera de bloque 1, la segunda de bloque 2 y la tercera de bloque 3. Vamos a imaginar que tuviéramos 5 preguntas. Otra de bloque 4 y otra de bloque 5. Imaginad que solo me he estudiado estos 3 bloques. Pues estoy obligado a hacer esas 3 preguntas. No tengo margen de maniobra en la teoría. Por eso es interesante que lo llevemos todo preparado. ¿Vale? La actividad que os he puesto, que os he asignado en el modo, estoy seleccionando lo que es lo más básico, que es lo que siempre preguntan. Que no quiere decir al 100% que vaya a ser lo que nos pregunten ahora también, que yo creo que casi seguro que sí, pero bueno. Yo veo me veo interesante que lo hagáis y me lo mandéis, que yo lo corregiré. Se bloqueará el martes. El miércoles os pondré de la siguiente parte, a ver si en 3 semanas hemos hecho todo el curso. Para que le deis una vuelta a todo. Álvaro, ver, yo tengo una duda de lo dime. que se ha escrito. Si tú, por ejemplo, te coges de preguntas de desarrollo del bloque, por ejemplo, 1, 2 y 3, y luego las de razonamiento te las coges también de los bloques 1 y 2, ¿eso puedes hacerlo, por ejemplo? Sí, puedes hacerlo, eres libre. Tú escoges las que tú quieras. Vale. Vamos, que yo creo que han dado un margen y lo han puesto más fácil. Por ejemplo, en Madrid, que lo estuve viendo, más complicado. En Madrid, de la primera pregunta te dan 2 opciones, de la segunda te dan 2 opciones. Pero no tienes tanto margen como aquí. Así que va a ser fácil, pero bueno, es fácil para todos los de Andalucía.
Venga, chicos, la cuarta. Razonamiento. A ver, ¿cómo es posible que obtengamos proteínas tanto de origen animal y vegetal, ¿no? Y que podamos aprovechar esas proteínas que son muy diferentes. A ver, ¿cuál es la razón? Porque al separarse solo son aminoácidos, que solo hay 20. Exacto. Tanto las proteínas de origen animal o vegetal, sean todos los diferentes que quieran ser, al final, después de la digestión, tendré aminoácidos, ¿verdad? ¿Y los aminoácidos son los mismos en una proteína animal y una vegetal? ¿La lisina es la misma? ¿Son los mismos aminoácidos? Sí. Sí, son los mismos. Lo único que varía es la proporción de los aminoácidos que hay en las proteínas, ¿no? Pero en principio son nutritivas igualmente, ¿vale? Muy bien. ¿Lo veis todos? Sí. Venga, la última, la quinta, perdón, de inmunología. Dice que para obtener suero contra un determinado antígeno se inyecta este en un caballo por primera vez. Es decir, se inyecta el antígeno al caballo por primera vez. Sus linfocitos B producen anticuerpos tipo 1, no están diciendo 1, contra ese antígeno. Transcurridos 2 meses se vuelve a inyectar el mismo antígeno y los linfocitos B producen anticuerpos de tipo 2. ¿Vale? Cuando decimos tipo 1 y tipo 2, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de anticuerpo es el tipo 1? De memoria, ¿no? No, anticuerpos de memoria no existen. Lo que hay linfocitos de memoria, pero anticuerpos no hay de memoria. Cuando dice tipo 1, ¿a qué se refiere? Al que se tiene en la respuesta primaria, ¿no? Exacto, son los que sostienen la respuesta primaria, o sea, sobre todo inmunoglobulina M, ¿verdad? Y el tipo 2 sería inmunoglobulina G. Sí. ¿Habéis escuchado los test que hacen para el coronavirus? Que detectan si hay IgM o IgG. No. Y te dicen, lo han explicado, pasa que lo explican muy mal porque no entienden de esto, ¿no? Si tiene inmunoglobulina M, ¿qué podéis deducir si te detectan que tiene inmunoglobulina M contra el coronavirus? Ya tiene anticuerpos. Respuesta Sí, primaria. por supuesto, tiene anticuerpos. ¿Qué estás pasándolo la primera vez, no? Exacto. Que lo estás pasando o que hace poco que lo has pasado, ¿verdad? Pero si te detectan inmunoglobulina G, ¿qué quiere decir? Que hace ya mucho, mucho más tiempo de que lo has pasado y has tenido que contactar en algún otro momento, ¿vale? Y es la diferencia entre una infección activa o posiblemente activa y una que no es activa, ¿vale? Bueno, vamos a la pregunta. ¿En qué momento interesaría extraer sangre para obtener un suero más eficaz para uso terapéutico? A ver, ¿en qué momento? En el segundo. En el ¿Por qué? segundo, en el tipo 2. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos ya, como es la respuesta secundaria, hacen una respuesta más rápida. Claro, es una respuesta. ¿Dónde hay más cantidad de anticuerpos? En el tipo 2. Claro, pues en el tipo 2, que es una respuesta secundaria. O sea, el razonamiento consiste en ver que estamos hablando de una respuesta primaria y secundaria. Y es precisamente en la secundaria donde el nivel de anticuerpos será más elevado. Y por lo tanto el suero será más eficaz. ¿Ok? ¿Y la eficacia del suero sería permanente? No. Está claro. No, ¿por qué? Pues porque los anticuerpos luego ya se van perdiendo. Los anticuerpos se degradan y no es efectivo. No es duradero el efecto. ¿Vale? ¿Ok? Venga, la 6. A ver, una imagen. ¿De qué va la imagen? Va de división celular, pero ¿de qué tipo de división? Yo sí. Meiosis, ¿por qué? Bueno, En mitosis. pero A ver, ¿por qué es meiosis? La Y no letra. es mitosis. Porque hay recombinación genética también, ¿no? ¿Dónde se ve eso? O sea, El 1. En la A. En la A. Vale. Ahí vemos que está ocurriendo algo, ¿no? sí. Hay cromosomas apareados.
cromosomas apareados solo se ve en meiosis, ¿verdad? En mitosis nunca lo vamos a ver apareado. En esta fase, en la B, se están separando cromosomas, ¿verdad? ¿En mitosis se separan cromosomas en algún momento? No. No. cromática. Y encima, en una de las cromátidas de este cromosoma, estoy viendo que tiene como 2 colores, ¿no? Además nos lo dice ahí, presenta 2 colores. ¿Lo veis, no? Que hay 2 colores. Por lo tanto, es que ha habido recombinación. Está claro, es meiosis, ¿no? A ver, pues ya lo hemos dicho, ¿de qué proceso biológico forman parte las etapas A y B? Meiosis, ¿vale? Podemos incluso afinar. ¿De qué meiosis es? ¿1 o 2? 1. Meiosis 1, ¿verdad? Identifique la etapa. ¿Qué etapa es la A? Telofase. ¿Perdona? Metafase, Metafase. ¿Por qué metafase, Julia? porque están en el plano metafásico, Además me lo ponen ahí. ¿Veis? o ecuatorial, yo qué sé. Está intermitente. Está en la placa metafásica, por lo tanto es metafase. ¿Y la etapa B? Anafase. Anafase 1, ¿no? Entonces, A, metafase 1, B, anafase 1. ¿Ok? Recordad el 1. ¿Qué representan los números? Venga, el 1, La placa metafásica, la placa metafásica, el 2, centriola, centriolo, el 3, El uso mitótico. el uso, el 5, La tétrada. cromosoma, la tétrada, ¿vale? ¿Sí? 6, pero has dicho en el 5 que se te ha cortado. el 5, tétrada. Centrómero. El 6, centrómero, muy bien. ¿Y el 4? Cromosoma. Vale, pues son cromosomas homólogos, ¿verdad? Que se están separando. Cromosoma homólogo. ¿Y el 7? Una cromátida. Una cromátida. Es la cromátida mixta, ¿verdad? Que lleva genes paternos y maternos. Cromátida. Qué fácil. En relación con el proceso representado en la figura anterior, indique cuál sería la etapa que sigue a la B. Es decir, ¿qué etapa vendría después de la B? Después de la anafase 1. La telofase 1, Pues telofase 1. Enumere 3 acontecimientos que ocurren en la etapa posterior a la B, es decir, en la telofase 1. Desaparece el uso. El uso se desaparece. ¿Qué le pasa a los cromosomas? Dime. Nuclear, ¿no? No te oigo. Que se forma la envoltura nuclear. La envoltura empieza a constituirse, pero no termina de formarse porque viene la meiosis 2, ¿verdad? Pero sí. ¿Y al grado de compactación de la cromatina qué le pasa? Pues que es menor. es menor, ¿eh? Claro, se descondensan parcialmente, pero no del todo porque enseguida, ¿vale? Y otro acontecimiento, por ejemplo, a nivel citoplasmático. Que se reparte el citoplasma entre 2 células. Tanto, hijas. ya aparece el surco, ¿no? Porque lo que estamos viendo en una célula animal, aparecería el surco, ¿verdad? Sería algo así. Ha salido esto ya. Aparece el surco de segmentación, ¿vale? Y ya por último, ¿por qué la estructura 4 se representa con 2 colores diferentes? Ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Por qué se representa...? Ah, no lo hemos dicho, pero bueno. ¿Por qué los cromosomas homólogos tienen colores diferentes? Venga. Por la recombinación genética. No. Mira, fíjate que tiene un cromosoma gris. Yo creo, vamos, yo lo estoy interpretando así, ¿eh? Ah, por la segregación entonces. Espera, tenemos un cromosoma gris y otro negro, ¿no? Eso es lo que yo estoy interpretando. ¿O lo interpretáis de la otra manera? Que un cromosoma tiene los 2 colores. ¿Cómo lo interpretáis? O sea, yo no le veo los 2 colores, pero, o sea, a mi vista. Vale, pues sea cual sea el razonamiento, hay que explicarlo bien. Es decir, los cromosomas homólogos tienen diferente color porque los genes no tienen por qué ser iguales. Son los mismos genes, pero la información puede no ser la misma, porque pueden ser alelos, ¿verdad? Voy a buscar los criterios, pues ya tengo curiosidad por verlo. Y en el caso de un cromosoma, ¿por qué tiene 2 colores?
o porque ha habido recombinación, ¿verdad? ¿Sí? Vale, voy a buscarlo. Lo tengo aquí. ¿Lo estáis viendo? Sí. ¿Estáis viendo los criterios? Vale, a ver que lo busque. Aquí. Ah, pues sí, mira. Los colores representan el intercambio de material genético. Pues es que no ve que te lo pinta al lado el cromosoma. O sea, se supone Yo no que lo eso veo, ¿eh? No lo que veo, real- pero yo es que de cerca veo mal, ¿eh? Espérate que lo amplíe. A lo mejor... Cromosoma. A ver. Ah, coña, pues sí, perdón. Es verdad, no lo veía yo, que aquí había... Presenta dos colores. Vale, vosotros sí lo habéis visto, ¿no? Sí. Yo no lo veía, tío. Vale. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a la opción B. Dice, indique dos tipos de moléculas que se pueden obtener por hidrólisis de un nucleósido y de un nucleótido. Recuerdo que en algunos de los exámenes que hemos hecho ya las preguntas se van repitiendo parecidas. A ver, de un nucleósido, ¿qué molécula obtengo? Vamos a escribirlo aquí. A ver, ¿qué molécula obtengo de un nucleósido? El ácido nucleico. Bueno, me tendría que poner base nitrogenada. ¿Esto es un nucleósido? Sí. Esto es un nucleósido. Por hidrólisis de esta molécula, ¿cuáles son las que obtengo? La base nitrogenada y el ácido nucleico. Obtengo la base nitrogenada y por otro lado, La pentosa, ¿no? la pentosa. Esas son las dos moléculas que obtengo. La pentosa y la base nitrogenada. ¿Vale? Y ahora represento un nucleótido. ¿Qué molécula obtendré por la hidrólisis de un nucleótido? La pentosa, la base y el fosfórico, ¿no? ¿O no? Entonces, tener claro el concepto de nucleósido y nucleótido. ¿Vale? Venga. Indique el nombre de 3 nucleótidos. A ver, el nombre de 3 nucleótidos. Aquí tenemos 1000 opciones. Por ejemplo, ¿eso es un nucleótido? Sí. Sí. Pues eso es uno, ¿no? Por ejemplo, ADP. ¿ese es otro nucleótido? Sí. Claro, de ARN. Uridín monofosfato, UMP. AMP. ¿Ese no es otro? Adenín monofosfato. Adenosina. Desoxiadenín monofosfato. Todos esos son nucleótidos, ¿no? Pues 3, podemos decir lo que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Venga. Describa la función estructural, energética y coenzimática, a ver, de los nucleótidos. ¿Cuál es la función estructural? Forma el ADN, ¿no? Formar parte, en general blanca, de los ácidos nucleicos, tanto del ADN como del ARN, ¿verdad? Sí. Formar parte de los ácidos nucleicos. Energética. ATP. Exacto, pues participar en qué? En reacciones de transferencia de energía, ¿no? Que es el caso del ATP, ¿no es lo que hacía el ATP? Sí. Vale. Y coenzimática de los nucleótidos. A ver, coenzimática. Pues actuar como coenzimas, ¿no? Y permitir el normal desarrollo de de determinadas reacciones, ¿verdad? ¿O no? ¿Os acordáis que los nucleótidos tenían, aparte de la función estructural, tenían
a otras funciones, ¿no? Como el caso de la energética o la coenzimática. Está un poco olvidadillo, ¿no? Bueno, chiquitos, voy a cortar, que me quedan 3 minutos o 4 minutos. Si no, 3 minutos. ¿Vale? Corto aquí y me dais 3 minutos y os doy otro enlace, ¿de acuerdo? Vale. Venga.